¿Cómo puede una persona tener sanidad en su cuerpo sabiendo que se hereda por maldición generacional o por el propio pecado personal de la persona? Em, bueno, la clave principal es la fe. Sin fe es imposible complacer a Yahweh, es imposible recibir respuesta a la oración, es imposible recibir un milagro. Em, y por otro lado, ¿verdad? Que la fe, como dije, es lo principal. em, Está el... Bueno, voy a leer un momento Juan 9, puesto que hay tres razones por las que una persona puede estar enferma, y una de ellas es para que Yahweh haga el milagro. A lo que me refiero con eso es que no toda persona que está enferma va a ser sanada, al menos en esta vida, pero aquella que tenga fe, y a través de esa fe se daría una señal de que es la voluntad de Yahweh en su misericordia sanar a la persona, puesto que además de tener fe, debemos tener certeza de que, bueno, la fe es la certeza, pero parte de la certeza que debemos tener a través de la fe es que Yahweh es bueno, misericordioso, y su deseo es que estemos bien. Ahora, puede ser por su voluntad perfecta que no sea nuestro tiempo para ser sanados, eh, o que la enfermedad o la condición que la persona esté llevando sea parte de la rectificación, o por decirlo así, el madero que debe cargar, como cuando Yahushua dijo, toma tu cruz y sígueme. Entonces hay que tomar en cuenta varias posibilidades. Puede ser que sea la cruz que tiene que llevar, puede ser que Yahweh lo permitió para rectificar algo, pero en su misericordia va a dar la sanidad de una manera sobrenatural. Pero sí, puede ser que sea eh, por maldiciones generacionales, por pecados de los padres, o por haber pecado la misma persona. Eh, En Juan 9 dice, al pasar Yahushua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahushua. Aquí vemos que le pregunta si pecó él o sus padres para tener la ceguera. Respondió Yahushua, no es que pecó este ni sus padres, en el caso de él no fue ninguna de las dos, pero aún así estaba ciego, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él. Entonces, para hacer una obra majestuosa al Todopoderoso en la tierra a través de él y sanarle. Entonces no era por una maldición generacional, no era por sus propios pecados. Entonces usted puede orar y pedirle al Padre, primero que todo, que en el nombre de Yahushua rompa toda maldición generacional, que en el nombre de Yahushua le perdone por todo pecado que usted haya cometido en esta vida o en cualquier otra. Y eh, obviamente cambiar sus pensamientos, palabras y obras de acuerdo a la voluntad de Yahweh, y tener fe en su misericordia, pero también esperanza en su perfecta voluntad. Entonces pedirle, así como cuando Yahushua pidió si era posible pasar a la copa, pero de no ser así, que se hiciera su voluntad. Entonces es una oración, creo yo, poderosa, importante para recordar cuando uno eh, quiere pedir que Yahweh le quite algo, pero debe entender que la voluntad de Yahweh es perfecta, y si no lo hace, por algo será. Entonces pedir en esa línea, pero tener la fe de que Él lo puede hacer, eh, aceptando siempre su voluntad o su tiempo. Y por eso, ¿verdad? La escritura dice, por ejemplo, también con respecto a la fe, que Yahushua, donde vivía, no pudo hacer muchos milagros por la falta de la fe. La falta de fe que tenía la gente hizo que no se pudieran manifestar esos milagros que Yahushua sin duda podía hacer por la gente, pero la gente debía tener fe para poder manifestar el milagro. Entonces, por otro lado, también la escritura habla de cómo Yahweh, vamos a ver si encuentro el verso rápidamente. Un segundo.
a ver, en Lucas 4, verso 25, dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 3 años y 6 meses, hambre en toda la tierra, eso representa los primeros 3 años y medio de los últimos 7, cuando los 2 testigos predican, de los cuales uno es Eliyahu. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y después dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elishua, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, aunque se pueden interpretar varias cosas de aquí, la razón por la que estoy usándolo en este caso es porque debemos entender que claramente Yahweh quiere, pero por otro lado está la persona, si le hace falta fe, o si hay cosas que están obstruyendo el milagro, o si en la voluntad perfecta, por alguna razón, eso que la persona está viviendo tiene un propósito y es necesario que lo viva por más tiempo, que al final sería para su propio bien. Entonces la persona debería tomar todas esas cosas en cuenta, puesto que, como vemos aquí en estos versos, habían un montón de leprosos. La escritura habla de que Yahweh sanó a Naamán a través de Elishua, de esa lepra, a pesar de que habían un montón de leprosos. Entonces, cuando uno lee la escritura, uno tiende a ver eso y pensar en el leproso como si fuera súper común los milagros con leprosos, pero el punto de la historia es, y aquí Yahushua lo explica, que del montón de leprosos que había en Israel, el leproso que fue sanado en el tiempo de Elishua era un gentil que se acercó humildemente a pedir ayuda, y hasta tuvo problemas también con la humildad un poco, pero fue a pedir ayuda, a solicitar ayuda, y Yahweh se la dio. Entonces hay que tener esa fe, esa certeza de que Yahweh lo puede hacer, pero estar completamente anuente a que se cumpla su voluntad perfecta, si es que su voluntad es diferente a lo que uno pueda estar pidiendo. Entonces, y también otra cosa por la que dije que lo principal es la fe, es porque solo la fe, el cambio de mentalidad, el positivismo, solo eso puede llegar a traer sanidad a una persona, y ya lo han probado incluso personas que ni siquiera creen en el Todopoderoso. Entonces, solo el tener una mente positiva, el tener fe y creer que va a ser sanada, eso va a ser mucho. Obviamente, repito, los que estamos en Yahushua, pues claramente seguimos su voluntad perfecta y lo hablamos con él para que se haga su voluntad y no la de uno.